Bienvenidos una vez más a estar juntos para estudiar la Escritura y bueno, estar los hermanos juntos, ¿verdad? Y estudiando la palabra de Dios, es donde Dios nos habla, nos trata y bueno, está su familia. Toda la palabra de Dios está escrita para su familia, para que lo conozcan. Y por eso nos juntamos, para conocer más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y nuestro Salvador, ¿verdad? Bien, el título de este mensaje, después vamos a orar. Ya me miraron como diciendo, ¿no oraste? Ya vamos a orar. El título del mensaje, Pablo explica la justificación del pueblo judío. Pablo explica la justificación del pueblo judío. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y eso glorifique los resultados. Padre Celestial, Señor amado, aquí estamos una vez más, dándote gracias. Padre amado, por este privilegio. Como siempre es un privilegio estar delante de tu palabra y con mis hermanos. Señor, tú eres el que nos has traído, tú eres el que nos da tu palabra, tú eres el que ha puesto este lugar para que se abra tu palabra y se diga la sana doctrina. Oh Señor, ayúdanos, Padre amado, a tener nuestros oídos espirituales para entenderla. No solo para entenderla, sino también para vivirla, ser hacedores de tu palabra. Gracias. Bendito sea tu nombre y Señor, usa este siervo inútil en tus manos y hazlo útil. Te lo ruego, Padre, para que tu nombre se glorifique, para que juntos podamos verte y juntos podamos parecernos a Cristo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, el título, como dije, Pablo explica la justificación. Y tenemos una lectura, como siempre, ¿verdad? Tenemos una lectura, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Dice así: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se lo dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien, vemos que semanas anteriores, por la semana pasada no tuvimos, semanas anteriores vimos que, bueno, Pablo estaba preocupado, ¿se acuerdan? Estaba preocupado porque veía a los israelitas cómo se estaban perdiendo. Y ellos en su religión, en su necedad, en su necio corazón, en su corazón duro, pensaban que por ser israelita ya eran salvos. Pero Pablo le está explicando que no es así. No es así. Entonces el tema de este mensaje se llama, el tema de este mensaje es: la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Entonces, bueno, Pablo está explicando que la palabra de Dios no falla, que falla es el ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces no la entendemos. Y es lo que le estaba pasando a los judíos. ¿Ah? Aquí en esta iglesia había gente gentil, pero también había judíos que querían judaizar la iglesia. Es lo que ha pasado en cada carta de Pablo, no todas, pero la mayoría eran los judíos que querían judaizar la iglesia, poner costumbres de la religión judía, costumbres de hombre, a la iglesia. Entonces Pablo se dedicó su vida a defender, ¿verdad?, la sana doctrina y defender a la iglesia. Entonces Pablo le está hablando a estos judíos, que él se acuerda que igual él deseaba ser igual ir al infierno, un anatema, con tal de que sus hermanos se salvaran, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo explica, ¿verdad? El versículo de capítulo 9, versículo 1 al 4, que estuvimos mirando el otro día. Bien, entonces Pablo ahora empieza a hablar, ¿verdad? Diciéndole que, bueno,
Dios es soberano y empieza a explicar por qué Dios es soberano, por qué Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque es Dios. Y eso es cuando una persona conoce a Dios, no anda diciéndole, Señor, ¿por qué hiciste eso? Y Señor, ¿por qué hiciste aquello? ¿Verdad? El Hijo de Dios se debe someter. Muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Que era rebelde, Dios mandaba hacer una cosa y ellos salían murmurando. Y sabemos que la Biblia dice que murmurar es pecado, ¿verdad? Murmurar contra Dios. Entonces, empieza el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Dios no falla en su promesa. Dios siempre es fiel y cumple lo que promete, ¿verdad? Somos muchas veces nosotros los que fallamos. Prometemos seguir a Cristo tantas veces. Prometemos seguir a Cristo en el día que Dios nos salva. Hacemos un pacto con Él, que queremos seguirlo. Sí, Él nos salvó, pero no dura muchas veces ni 2 horas, ¿verdad? Caemos, en cualquier momento caemos y otra vez confesamos el pecado y otra vez, Señor, yo voy a obedecerte, sí, y de repente, caemos otra vez. ¿Y quién es que falla? El hombre. El hombre siempre es el que falla. Entonces, ¿de qué se preocupaba Pablo entonces por esta gente? Bueno, ¿de qué se preocupaba? Que ellos no eran salvos y que se iban a ir al infierno, ¿verdad? Entonces el versículo 6, la primera parte dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Bueno, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Cómo es esto, Pablo? Que no todos los descendientes de Israel no son israelitas. Siendo israelitas, ellos ya pensaban que eran salvos. Somos el pueblo de Dios. ¿Quién nos va a acusar? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando que Cristo estuvo aquí en la tierra? El Señor Jesucristo vino y Él estaba enseñando la palabra de Dios y vinieron los fariseos que le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Nosotros no tenemos pecado. Nosotros ya tenemos el cielo ganado. Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueran hijos de Abraham, me escucharían, ¿verdad? Pero bueno, esta gente cegada por la religión, muchas veces la religión es lo que hace, ciega a las personas y no escuchan la sana doctrina. Entonces estos judíos, por ser judíos, israelitas no eran salvos. Dios había prometido que iba a salvar, sí, pero ¿a salvar quién? A los descendientes de Abraham. Pero no todos los descendientes físicos de Abraham son los herederos de la promesa. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, no es judío el que lo es exteriormente, sino cuál, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino cuál es judío, el verdadero judío, sino que es judío el que lo es en el interior, del interior, ¿verdad? Adentro. Dios está preocupado por el corazón de las personas, ¿verdad? No está preocupado por lo que hacemos por lo externos, no está preocupado por las obras. Estos judíos se pensaban porque si circuncidaban y guardaban algunos ritos, ya eran salvos, ¿verdad? Bueno, Pablo está explicando que no eran salvos por lo de afuera, sino por lo de adentro, por lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, Dios es el único que puede mirar los corazones de las personas, ¿verdad? Y Dios sabe lo que está en tu corazón y en mi corazón. Por eso, bueno, Él dice que, bueno, lo importante de la persona es lo interior, el corazón de la persona, ¿verdad? Por eso dice en Ezequiel que Dios no iba a dar un corazón de carne, ¿verdad? Nosotros antes estábamos muertos espiritualmente, muertos en delito y pecado, un corazón de piedra teníamos, donde no nos basábamos, en verdad, por las cosas de Dios, sino nos basábamos por nuestra carne, por nuestro deseo. Dios nos salva, nos da un corazón de carne, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la relación con Dios, el hombre, y Dios y el hombre, ¿verdad? Entonces Dios dice que no se van a salvar todos los judíos, sino se van a salvar al cual Él quiera, ¿tá? Sus escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escoge? Porque Dios es soberano. Cristo vino a los suyos. ¿Cuáles eran los suyos? Los judíos, ¿verdad? En Juan
el Evangelio de Juan dice que el Hijo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? ¿Quién eran los suyos? Bueno, los judíos no lo quisieron, no creyeron en él, pero en su soberanía Dios, Jesucristo, el Señor, eligió 12 hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hablaran y fueran representantes de él aquí en la tierra. Bueno, vemos que también Cristo también tuvo sus escogidos, él lo eligió, pero no solo él, sino que ya eran elegidos por Dios, por el Padre, antes de la fundación del mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, Dios no salvó a todo el mundo, ¿verdad? Muchos dicen, no, Cristo vino y murió en la cruz, y murió por todo el mundo, sí, pero por todo el mundo, murió por todo el mundo cristiano, estamos hablando hoy, por el cristiano, ¿verdad? No murió por el mundo. Cristo murió por los cristianos, por los elegidos del Padre, antes de la fundación del mundo, no por todo el mundo. Entonces, tenemos que entender a nuestro Dios y conocer cómo actúa, cómo son sus planes, qué es lo que Él piensa, cómo Él es su propósito para nuestras vidas, para el mundo, para los hijos de Dios, ¿verdad? Porque somos nosotros los que lo conocemos. El Señor Jesucristo lo explica en Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16, dice, yo soy el buen pastor. Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16, dice, yo soy el buen pastor. Está hablando del mismo, Jesucristo, ¿verdad? Y conozco mis ovejas. ¿De qué está hablando de él? De la gente de él, mis ovejas. No está hablando de, bueno, yo conozco los cabritos, no. Conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. ¿Quiénes son las mías? Las ovejas, somos nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué ovejas puso su vida? Por las ovejas, nosotros, por los cristianos, por sus hijos, ¿verdad? Por las ovejas de Él. Y acá el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles son estas ovejas? Somos nosotros, los gentiles. Jesucristo le estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Diciéndole, bueno, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? Mis ovejas. O sea, ya son mías, dice Jesús. Mías. No, bueno, las que van a venir, si se salvan, capaz que sí, capaz que no. El Señor dice, mis ovejas, ya eran de Él, ¿verdad? Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, no son israelitas, son los gentiles. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dan cuenta? Bueno, vemos que la soberanía de Dios, la elección de Dios en estos pasajes. Ahora Pablo le hace acuerdo a los israelitas que la promesa de Dios primero no era por la descendencia según la carne en Abraham, sino por la descendencia de Isaac. ¿Ah? Entonces Romanos capítulo 9, versículo 7 dice, no por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿de quién es la descendencia según la carne? Por Isaac, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Génesis, vamos al principio, capítulo 21, Génesis 21, versículo 10 al 13, dice, Génesis 21, versículo 10 al 13, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no se ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ya no podían estar conviviendo juntos, ¿verdad? Sabemos la historia. Y Sara le dice, bueno, va a ser conveniente que Agar y Ismael se vayan del campamento, y porque no está actuando bien Ismael con su hermano, ¿verdad? Entonces esto le choca a Abraham y dice, pero pobre muchacho, pobre mi sierva, va a andar ahí en el desierto. Y Dios se le aparece, ¿verdad? Y le dice, bueno, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que dijera Sara. Oye su voz, oye a Sara, dice Dios. Muchas veces también a nosotros Dios nos dice, ¿verdad?
oye a tu mujer, oye a tu ayuda idónea, ¿verdad? Así también como Abraham escuchaba a Sara, bueno, también nosotros debemos escuchar a nuestras esposas. Bueno, vemos que era el plan de Dios, ¿está? El plan de Dios, ¿cuál era? Que este muchacho se tenía que ir, Ismael, del campamento, ¿verdad? Porque Dios iba a tener misericordia con Isaac. Su amor, su benevolencia iba a estar con Isaac. Y versículo 13, y también del hijo de la sirviente. O sea, de Ismael yo voy a hacer una nación, ¿verdad? Pero no lo voy a bendecir como a Isaac, ¿se entiende? Ismael, la bendición era para Isaac. ¿Ah? Pero como era descendiente de Abraham, Dios, por su misericordia, hizo una nación sobre Ismael, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios siempre actúa en misericordia y actúa soberanamente. Génesis, capítulo 17, versículo 19 al 21, dice, respondió Dios, Génesis 17, versículo 19 al 21, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, esto era antes, ¿verdad? Y llamará su nombre Isaac, antes de esto lo que estuvimos mirando. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Con quién era el pacto? Con Isaac. Versículo 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 2 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Está hablando Dios. Dios lo está diciendo. No lo digo yo, ¿verdad? No lo dice Pablo, sino lo está diciendo Dios de su boca, ¿verdad? El pacto conmigo es con Isaac. ¿Está? El que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Bueno, Sara quedó embarazada, tiene a Isaac, bueno, y este se está criando y por la descendencia de Isaac viene la misericordia de Dios. Bueno, no era por voluntad humana. ¿Se acuerdan que tuvieron un acuerdo entre Abraham, Sara y la sierva de tener un hijo para que Abraham tuviera un descendiente? Pero no fue lo que dijo Dios a Abraham. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. ¿Tá? Pero ellos empezaron a desesperar, ¿verdad? Como todo ser humano, como somos nosotros, y queremos apurar las cosas de Dios y quiero hacer algo, ¿verdad? Para que, bueno, Dios ya venga la bendición y que ya Dios me quede contento con lo que yo hice. Y muchas veces tenemos que esperar como tenía que haber esperado Abraham, ¿verdad? Bueno, Dios tuvo misericordia con Ismael, con Isaac, y amó a Isaac y fue su amor con él, ¿verdad? Esa fue su voluntad. No es la voluntad humana, ni de carne, ni de varón, sino es la voluntad de él, ¿verdad? Muchas veces el mundo, ¿verdad? No se somete a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Pero nosotros sí le conocemos. Conocemos la voluntad de Dios. Conocemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y por eso el cristiano anda confiado, anda tranquilo en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa es porque Dios lo está permitiendo, ¿verdad? No debemos poner nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es que tenemos que ayudar a Dios a hacer algo. No, no. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, ¿verdad? Posible a que nosotros, como Abraham miraba que ya tenía 100 años, la mujer 90, Sara, y dice, pero ¿con qué voy a tener un hijo? Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pablo vuelve a recalcar a estos judíos para que entendieran, Romanos capítulo 9, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Los elegidos por Dios no es por voluntad de hombre, no es porque Abraham y Sara y su sierva quisieron, ¿verdad?, tener un hijo, como estuvimos mirando. Bueno, es por voluntad de Dios, por méritos de Dios. ¿Ah? Acuérdense siempre de eso. Romanos, capítulo 4, versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Bueno, Dios no sabía qué obra estaba haciendo Isaac, ¿verdad? Porque era un bebé. Pero a él no le importó eso. Él eligió a Isaac y punto. Y con él
iba a tener misericordia. Acá David está hablando, ¿verdad? Pablo está hablando de David, de una bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. No es por lo que hacemos que alcanzamos misericordia de Dios, ¿verdad? Es por el deseo de Dios. Es el único que hace todas las cosas y hace lo que quiere. Él es el soberano, el único Dios, y no hay otro como Él. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice: los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. ¿No? Ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Bueno, está hablando, ¿verdad?, de los hijos de Dios. En el versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 12, el anterior, habla: mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ser hechos hijos de Dios, ¿cómo? Por la voluntad de Dios, ¿tá? No es por la voluntad de los hombres. Bueno, más adelante el Señor Jesucristo es confrontado con los judíos, con los fariseos, ¿verdad? Lo rodean al Señor, y vamos a leerlo ahí en Juan, capítulo 10, versículo 24 al 29. Los judíos rodean al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como que lo presionan a ver qué dice Él. Y vamos a ver lo que dice ahí en Juan, capítulo 10, versículo 24 al 29. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínonos abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Bueno, vemos que, no creían en la palabra de Él, pero por las obras que Él hacía, Él dijo: mis obras hablan que yo soy el Hijo de Dios. Ellos, esas obras, están diciendo que yo soy el Mesías. Nadie pudo hacer esas obras y nadie las puede hacer, ¿verdad? Entonces, ellos no creían, ¿verdad?, en Cristo. Bueno, muchas veces es similar a nosotros. ¿Cómo saben que somos hijos de Dios? Por nuestras buenas obras, ¿verdad? Bueno, muchas veces decimos: bueno, aquella persona es cristiana es porque actúa diferente al mundo, vive diferente al mundo, piensa diferente al mundo, ¿verdad? Habla diferente al mundo por las obras que Él hace. Lo mismo Cristo, Él vino a dar las obras del Padre, ¿verdad? Vino a practicarlas. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Las obras del Padre, ¿se entiende? Entonces, no somos salvos por obra ni por voluntad humana, somos salvos por fe, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, un cristiano se van a ver por sus frutos. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia está encadenada un versículo con el otro? Bien, versículo 26 de Juan, capítulo 10. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis, ¿qué de? Ovejas. Está hablando a los judíos, ¿está? No está diciéndole: bueno, ustedes son mi oveja, pero están unas ovejas rebeldes y no creen. No, dice: ustedes no son mis ovejas. Como yo ya lo he dicho, mis ovejas, ¿qué hacen? Las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Oyen mi voz, oyen al Señor, y Él nos conoce, y nosotros seguimos a Cristo. ¿Se entiende? Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Cristo. Oye a Cristo, al pastor de las ovejas, y sigue al pastor, ¿verdad? Versículo 28. Y yo le doy vida eterna. ¿A quién? A mis ovejas, dice el Señor, a mis ovejas, ¿verdad? Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. El Señor nos está diciendo: yo le doy vida eterna a todos, a los cabritos, a las ovejas, a las vacas, a los caballos. No, a mis ovejas, ¿verdad? Bueno, mi Padre que me las dio, ¿quién se las dio? El Padre, ¿se entiende? El Padre es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta del ejemplo que el Señor Jesucristo nos dice de la soberanía de Dios? Dios, antes de la fundación del mundo, nos escoge. Y cuando viene Cristo, se le da al Hijo. El Hijo es el pastor que cuida las ovejas, ¿tá? Le enseña la palabra. Bueno, ahora esas ovejas están enseñando a otras ovejas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero el Cristo sigue cuidando, es el buen pastor. Porque Él está en el cielo intercediendo ¿por quién? Por sus ovejas, ¿se entiende? Él sigue intercediendo por los suyos. Él murió por los suyos, resucitó por los suyos, le da vida eterna a los suyos y está intercediendo por los suyos.
¿tá? Dios está preocupado por los suyos, por sus ovejas. Entonces Pablo sigue poniendo el ejemplo a estos judíos que no conocían a Dios. Pablo tenía una gran carga por ello, ¿verdad? Como ya lo vimos. Pablo estaba muy preocupado por ello. Entonces Pablo quiere de una y otra manera que ellos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Estaban engañados por una religión. Romanos, capítulo 11, versículo 2 al 5, dice, Romanos capítulo 11, versículo 2 al 5, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tu altar han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Señor, ¿qué quieres que esté haciendo acá? Dice Elías. Me van a matar, nadie me quiere. El mismo pueblo se ha vuelto contra tus profetas, el mismo pueblo me está atacando. ¿Qué quieres con este pueblo? Versículo 4, pero ¿qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le dice Dios? Me ha reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún a este tiempo ha quedado a un remanente escogido por gracia. Bueno, Dios estaba mirando que no todos estaban perdidos. ¿Tá? Muchas veces estamos en este mundo y decimos, Padre, está perdido. Señor, ¿por qué no vienes y nos llevas y ya está? Y bueno, y el Señor del cielo dirá, hay miles y miles de personas que todavía hay que predicarle el Evangelio y traerlos a los pies de mi Hijo Jesucristo. Bueno, el mundo se pierde, sí. El mundo está cada vez peor, sí. Bueno, cristiano querido, hermano, actúa y predica el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso estamos. No estamos para vivir la vida aquí en la tierra, sino estamos para sufrir por Cristo, hablar por Cristo y vivir para Cristo. Ya no vivimos más para nosotros. Entonces, vemos cómo Pablo le está explicando al pueblo judío una y otra vez y le da ejemplo, ¿verdad? Cómo Dios siempre tuvo misericordia con ese remanente, ¿verdad? Y cómo no todo el remanente, sino, no todo el pueblo, sino un pequeño remanente del pueblo, ¿tá? Entonces, vemos muchas veces este mundo que no está todo perdido. Hay gente que todavía hay que sacar de las garras de Satanás y traerla a los pies de Cristo. Romanos, capítulo 9, seguimos adelante. Romanos, capítulo 9, versículo 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa que Dios le hizo a Abraham era que Sara iba a tener un hijo. Pablo cita lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 10. Está explicando el Antiguo Testamento. Pablo lo que enseñaba y explicaba era el Antiguo Testamento. Pablo no sacó otro libro distinto. No, él usaba la ley para que ellos entendieran. Y hoy en día no están usando... Pablo nos está, a través del Espíritu Santo, nos está enseñando a nosotros, ¿verdad?, a interpretar la ley, a interpretarla y saber lo que dice la ley para poderla vivir, ¿se entiende? Entonces, nos hace ver que, bueno, esta ley le hace ver, perdón, a los judíos y a nosotros, diciendo que todo lo que hace la ley de Dios es la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere, no es lo que Pablo quiere ni lo que los judíos querían, sino lo que Dios quería. Pablo, cuando le habla a la iglesia también de Gálatas, ¿se acuerdan? Que mayormente eran gente gentil. Pero ¿qué pasó? Había un pequeño grupito de judíos que querían judaizar la iglesia. ¿Se acuerdan? Bueno, por eso Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. O sea, no precisa hacer más nada. Está diciendo a la iglesia. Ya somos hijos de la promesa, ¿verdad? La elección de Dios sobre Isaac es un ejemplo de cómo Dios nos elige a nosotros, ¿verdad? A nosotros, sus hijos. Y es por su voluntad. No es por voluntad de hombre, no es porque fuéramos buenos o porque hiciéramos mejores religiosos. No. Es por la voluntad de Dios. Antes, como dijimos, antes de la fundación del mundo, el Padre ya nos escogió. No es que nosotros dijimos, no, mira, yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Mira, me aburrí del mundo y tomé la decisión de seguir a Cristo. No. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es antes de la fundación del mundo. Dios me eligió para ser su hijo, ¿verdad? Y bueno, ¿y por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio.
Bueno, ¿y quién nos dio luz? Bueno, vino el pastor fulano y me dio una predicación. No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da luz y nos hace entender el Evangelio y nos hace ver nuestra muerte espiritual. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Pero es todo de Dios, no es nada de nosotros. Nada de nosotros, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 10 al 11 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido todavía los hijos de Isaac, ¿verdad? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, estaban en la panza de la madre, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ni por la obra, sino por el que llama. Ahora, está hablando de los hijos de Isaac, ¿tá? Isaac, o sea, Rebeca, que era la esposa de Isaac, queda embarazada y va a tener mellizos, dos, ¿tá? Dos hijos, ¿verdad? Pero ya antes de nacer no sabía cómo iba a ser su carácter o su inclinación espiritual o si iba a amar a Dios. Dios ya tenía una decisión sobre cuál niño iba a tener misericordia, ¿verdad? El cual niño iba a volcar toda su gracia. Entonces Dios agarra y elige al hijo de Isaac, Jacob. Acuérdense que tuvo dos, Esaú y Jacob. Y después lo vamos a leer de eso también. Entonces Dios elige a Jacob, ¿verdad? Y de Jacob viene Israel, ¿verdad? La descendencia de Jacob viene Israel. De sus hijos, están en las 12 tribus, las 12 patriarcas, las 12 naciones que son los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, vemos que así como Dios se inclina por ese niño que estaba dentro de la panza, antes de nacer ya Dios ya sabía lo que iba a hacer. Bueno, lo mismo con nosotros. Lo mismo está diciendo Pablo, hace Dios con nosotros. Ya antes de nacer, ya Dios sabía que, bueno, Gustavo iba a ser salvo tal día, iba a ser un predicador del Evangelio. Y punto. Yo voy a tener misericordia con Gustavo. Sí, pero mi madre tuvo tantos hijos. Sí, pero yo voy a tener misericordia con Gustavo y le voy a mostrar, y le voy a hacer mi hijo y le voy a dar salvación y le voy a mostrar mis secretos a Gustavo. ¿Se entiende? Lo mismo hizo con Jacob. Bueno, vemos antes de la fundación del mundo ya Dios estaba orando, eligiendo. Ya cuando Cristo también vino a la tierra ya tenía los 12, pero los 12 ¿qué? Los 12 que ya el Padre lo había elegido, ¿verdad? Por eso Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9 al 24, la oración sacerdotal de Cristo, no me salía la palabra, rogando por los suyos y por los que iban a venir, por la palabra de ellos. Miren lo que dice, vamos a leerlo para que, bueno, recordarlo. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? ¿Por quién estaba rogando? Por los discípulos, ¿verdad? Estoy en Juan capítulo 17, versículo 9 al 24. Que Cristo está orando, está rogando al Padre, pero dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. No estoy rogando por el mundo, estoy rogando por ellos, Padre, sino por lo que me diste. ¿Se dan cuenta? Que por lo que me diste. Porque tuyos son. ¿De quién éramos? Del Padre, ¿verdad? Así los discípulos, aquí Cristo está orando por los discípulos, los judíos, los 12 que él había escogido, que el Padre se los dio, los cuidó y le enseñó, y ahora él se va a morir en la cruz, va a resucitar y se va, ¿verdad? Y mientras ese tiempo, él va a estar allí en la cruz, y él va a estar separado del Padre ahí en la cruz, pero también él va a estar sepultado 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y él está orando al Padre para que el Padre cuide del rebaño, cuide de los suyos, pero no del mundo, está rogando por los suyos, ¿verdad? Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿En ellos? ¿En quién? En los apóstoles, en los 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, otra vez, lo que me has dado. No le dio todo el mundo, le dio a estos 12. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros, ¿quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, junto con ellos, ¿verdad? Guárdalos para que ellos sean uno y esa unidad represente la unidad de la Trinidad. Versículo 12. Cuando estaban
con ellos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé. Otra vez, a lo que me diste, ¿se dan cuenta? Que ya venían predestinados de antes de la fundación del mundo. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿por qué el mundo no nos quiere? ¿Por qué el mundo no quiso a los discípulos? ¿Por qué ellos fueron maltratados y fueron matados? ¿Por qué Cristo fue matado? Porque no eran de este mundo, sino que eran ya elegidos antes de la fundación del mundo para el reino celestial del Padre. ¿Se dan cuenta? Bueno, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Otra vez, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo envío al mundo. O sea, él se iba y iban a quedar ellos. ¿Tá? Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. O sea, no ruego solamente por estos 12 que tú me diste, Padre. ¿Verdad? Versículo 20 estoy. Sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros. Los que creímos por la palabra de los apóstoles. ¿Verdad? Y ahí el Señor está orando por nosotros. Para que ellos, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, ¿cómo va a saber el mundo si somos cristianos? Otra vez, si estamos unidos con Dios y si estamos unidos con los hermanos. Si nosotros, entre los hermanos, no nos amamos y no demostramos amor, el mundo que nos ve, la gente que viene y nos ve, que no nos amamos, no estamos demostrando el amor de Dios. No estamos demostrando que tenemos nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado y a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, otra vez, que me has dado. Está hablando allá, en el hoy, ¿verdad? Jesús nos dice, aquello que me diste, aquello que me vas a dar, no, aquello que me has dado, ya lo tiene en su poder el Señor. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hasta ahí la lectura. ¿Se dan cuenta? Bueno, así como Cristo fue amado antes de la fundación del mundo por el Padre, también nosotros fuimos amados antes de la fundación del mundo por el Padre. Es lo mismo, hermano. Bueno, si tendremos que darle gloria a Dios, humillarnos y decirle, Padre, perdónanos porque tanto amor no merecíamos, ¿verdad? No merecíamos. Bueno, vemos este privilegio que Dios escogió, ¿verdad? Nos escogió, pero no nos escogió porque éramos buenos. La Biblia dice que escogió lo peor. ¿Tá? Y tuvo lo peor del mundo escogió Dios para derramar su misericordia y su gracia para salvarnos y conocerlo a Él. Romanos capítulo 9, versículo 12, la primera parte, se le dijo, al mayor servirá al menor. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Bueno, otra vez Pablo citando Génesis capítulo 25, versículo 23. Bueno, en la antigüedad, ya el primogénito, el primero, ¿verdad? Era, por ya costumbre humana, el primogénito tenía que dar a cargo de todo. Más la herencia era, creo que era un 70% de la herencia para él y después lo otro para los otros hermanos. ¿Verdad? Un 50 para él y si había más hermanos, ese 50 se repartían los otros. Pero el mayor beneficiado era el primogénito. Y aquí en Esaú y Jacob, Esaú era el primogénito. Humanamente, ¿verdad? Tendría que ser Esaú. Pero Dios no actúa como actúa el hombre. ¿Qué hace Dios? Dice, no, con Esaú no quiero. Mi misericordia va a estar con Jacob, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Jacob era bueno? No, Jacob fue un estafador, ¿verdad? Era una persona que estaba siempre aprovechando de los demás. Veía que alguien estaba mal, allá iba y bueno, algo le iba a sacar ventaja a ¿verdad? Y ahí estaba, se aprovechaba de las personas
estafaba, pero igual Dios lo eligió a él, ¿verdad? Muchas veces, también lo digo yo, muchas veces digo, Señor, ¿por qué me salvaste a mí? Siendo que estaba fulano que era mejor persona que yo, ¿verdad? Porque dentro del mundo no es porque sean sean malos o buenos que van al infierno, sino porque rechazan a Cristo, ¿verdad? Pero aún así nosotros que un día Dios nos salvó, somos pecadores perdonados, pero seguimos pecando, ¿verdad? Y Dios sigue teniendo misericordia, misericordia, misericordia con nosotros, y seguimos pecando, ¿verdad? Pero hay gente en el mundo que actúa mejor que nosotros, y muchas veces decimos, Señor, murió fulano y esa persona parecía tan bien, mejor que yo por lo menos. Señor, yo estaba en el mundo y era lo peor del mundo y tú tuviste misericordia. ¿Qué misericordia tienes conmigo, verdad? Y ahí el Espíritu Santo va a decir, bueno, Gustavo, no fue porque esa persona fuera buena y porque tú seas malo o fueras mejor que el otro, sino que tú hallaste misericordia. Nada más, ¿verdad? Era algo que yo no merecía, lo que único que merecía yo era ir al infierno. Todos merecemos ir al infierno. ¿Por qué? Y si Dios nos mandara todo al infierno, bien, porque Él es Dios. Y hemos quebrantado la ley de Dios y no estamos haciendo lo que Dios manda. ¿Qué merecemos? La ley que dice, cuanto todos pecaron, están todos separados de Dios. El infierno para ustedes. Bueno, pero Dios tuvo misericordia con un grupo de personas, ¿verdad? Y esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Romanos, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿a quién amó Dios? A Jacob. ¿Está? Entonces otra vez Pablo cita lo que dice el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Contra quién? ¿Contra quién estaba Dios? Contra Israel. Por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. O sea, Dios le dijo, yo lo amé a ustedes. Y ellos dijeron, ¿en qué me amaste? ¿Qué hiciste por nosotros, Dios? Y ahí dice, versículo 2, la segunda parte, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, más de 500 años después de haber muerto Esaú y Jacob, Dios le hace recordar al pueblo, que o sea, ya de antes que ustedes nacieran, yo ya tenía amor por ustedes. Y ellos decían, pero ¿cuándo no amaste? ¿Sí? ¿Se acuerdan a Jacob? A Jacob amé, al padre de ustedes amé. Entonces vemos cómo Dios le hace recordar a su pueblo, ¿verdad? Pueblo duro de servir, que decía, bueno, ¿cuándo me amó Dios? Dios siempre tiene misericordia y amor por los suyos. Antes de la fundación del mundo nos amó, ¿verdad? Y vemos que no era porque Jacob era bueno y porque Esaú era malo. No. Y porque Dios tuvo misericordia con Jacob y ahí salió la nación de Israel. Y Dios dice que la vio en la nación de Israel como su esposa. Él la cuidaba, él la protegía, ¿verdad? Él la amaba a Israel, la ama a Israel. Hizo promesas eternas con Israel, así como hizo promesas con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero hizo un remanente, una nación para bendición que era Israel, pero hizo una nación, Esaú, para maldición. ¿Se dan cuenta? Bueno, Dios hizo un remanente, la iglesia. Ahora estamos los gentiles. La iglesia, Dios actúa igual. La iglesia es el grupo que Dios eligió para compartir con Él, estar con Él, hablar con Él, conocerlo a Él. Pero el mundo está hecho ¿para qué? Para la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno, nosotros tenemos que actuar como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Porque hay almas ahí. Hay gente que hay escogida de Dios antes de la fundación del mundo que no se le ha predicado el Evangelio. Miren lo que dice más adelante. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24. Dice, Romanos 9, 20 al 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O acuérdense que somos todos vasos de barro. ¿Ah? Acuérdense que Dios nos tomó del barro y nos armó, ¿verdad? Él es el alfarero. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerla de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Se dan cuenta? Dios, el alfarero, no puede hacer un vaso para honra